Mi nombre es Sherlyn Elizabeth León Carreño. ¿Qué es un protocolo? Es en el que se establecen los lineamientos para que las autoridades actúen conforme a una cordialidad profesional respetuosa de las víctimas. Importancia nacional e internacional. Responde a la grave problemática de la violencia sexual y la impunibilidad. Aplica los principios de derechos humanos y la perspectiva de género. Se alinea con recomendaciones de organismos internacionales como la Corte IDH. Antecedentes jurídicos y sociales. Casos emblemáticos: Inés Fernández Ortega, Valentina Rosado Cantú. Estas sentencias evidencian la falta de actuación con enfoque de género de investigaciones anteriores. Objetivo del protocolo general: garantizar una intervención adecuada y sin revictimización, actuar con una debida diligencia y sensibilidad al respecto de los derechos de las víctimas, coordinar entre el Ministerio Público, peritos y policías. Mi nombre es Astrid Cali Reynoso Chale y voy a hablar sobre los principios de actuación del personal pericial. Entre ellos encontramos lo que es la legalidad. Quiere decir que todas sus acciones deberán estar basadas en la ley. También la objetividad, que es que los dictámenes deben ser imparciales y basarse en los hechos, no en opiniones personales. También encontramos lo que es la eficiencia, que es actuar con prontitud y precisión. El profesionalismo, tener los conocimientos actualizados y actuar con ética. La honradez y lealtad, que es la transparencia en el manejo de la información. También el respeto a los derechos humanos, que es el más fundamental de los principios, y este garantiza la dignidad y seguridad de la víctima en todo momento. De igual manera, el protocolo establece una serie de obligaciones para el personal pericial, entre las que destacan la capacitación constante en perspectiva de género y derechos humanos. También evitar todo acto de revictimización, como comentarios inadecuados, actitudes frías o incluso juzgar a la víctima. También actuar con sensibilidad, ya que muchas víctimas se encuentran en estado de shock o trauma. También identificarse y explicar siempre quiénes son, qué diligencia se va a realizar y por qué. De igual manera, debe asegurar la privacidad y el acompañamiento. Esto quiere decir que la entrevista se deberá realizar en un lugar privado y permitir que la víctima siempre esté acompañada por alguien de confianza. También se deberá evitar que la víctima repita su testimonio en reiteradas ocasiones y también respetar el derecho que la víctima tiene a interrumpir su declaración y volver a reiniciarla las veces que sean necesarias. También se deberá evitar coaccionar a la víctima por las declaraciones que ya ha dado con anterioridad. Y muy importante también, es necesario obtener su consentimiento en todo momento. También, en cuestión de la actitud del personal en el primer contacto, deberá mantener respeto, presentarse debidamente, identificarse y, en todo caso, reiterar que está para servir y apoyar a las víctimas. Por último, las responsabilidades que tiene el personal pericial desde una perspectiva de género incluyen la responsabilidad de actuar con sensibilidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Desde una perspectiva de género, esto incluye capacitación constante en temas de género, los derechos humanos y atención a víctimas de violencia sexual. También evitar estereotipos y prejuicios relacionados con el género de la víctima, como algo muy famoso que es el asumir que fue responsable por su forma de vestir, hablar o actuar. También garantizar un trato digno y respetuoso, brindando información clara en todo momento sobre el procedimiento y obteniendo el consentimiento informado de la víctima. También asegurar la privacidad y la confidencialidad de los datos personales, imágenes, los dictámenes o cualquier información que pudiera recabarse del caso. De igual manera, realizar las diligencias con enfoque diferenciado considerando factores como la edad, las discapacidades, las pertenencias a grupos indígenas, identidad de género, orientación sexual, entre otras. También es importante actuar con empatía y contención emocional, sobre todo en los primeros contactos, y evitar forzar la repetición del testimonio para proteger el estado emocional de la víctima y evitar la revictimización. Por otro lado, la revictimización ocurre cuando el sistema de justicia, incluyendo los peritos, los policías o los ministerios públicos, provocan un daño a la víctima por su forma de actuar o tratar el caso. Y algunas de sus consecuencias pueden ser el aumento de trauma emocional. La víctima puede sentirse incomprendida, culpable o incluso avergonzada, lo cual puede agravar el daño psicológico inicial.
De igual manera puede afectar la pérdida de confianza en las instituciones, lo que puede provocar que no quiera continuar con el proceso o que incluso no denuncie futuros hechos. En el peor de los casos puede provocar la retractación del testimonio o llamado silencio forzado, sobre todo si la víctima es menor de edad o pertenece a una población vulnerable. Montserrat Flores. Y bueno, en la intervención del perito médico forense en casos de violación, el perito debe de actuar de inmediato aplicando protocolos de salud y recolección de evidencia. Algunas de las acciones médicas incluyen la atención a lesiones físicas visibles. En este caso, cuando la víctima llega al Ministerio Público, lo primero es revisar las heridas externas, como los moretones, los rasguños, desgarros, hematomas o lesiones en genitales. Otra acción es la prevención de infecciones de transmisión sexual. Después de una agresión, la víctima puede haber sido expuesta a enfermedades como el VIH, la gonorrea, la sífilis. La anticoncepción de emergencia, esta ayuda a prevenir un embarazo no deseado producto de una violación. La valoración psicológica inicial, la víctima puede estar en estado de un shock, miedo, confusión o culpa. La valoración inicial detecta signos de trauma. La canalización en situaciones de apoyo, el perito no da seguimiento prolongado, por eso debe canalizar a la víctima a otras instituciones especializadas. El protocolo para preservar evidencia biológica, física y psicológica es necesario el uso de un kit de atención integral a víctimas en este caso, de violencia sexual. Este kit contiene todos los insumos necesarios para recoger pruebas médicas y biológicas de forma segura y ordenada. También se usa la recolección cuidadosa de muestras biológicas siguiendo la cadena de custodia. En esta se toman muestras como la saliva, el vello púbico, la sangre, secreciones vaginales o anales, semen, la ropa interior u objetos que puedan contener fluidos. Es esencial porque permite usar las pruebas en un juicio, protege los derechos de la víctima y garantiza la imparcialidad. El registro de síntomas y estado emocional de la víctima con enfoque psicológico. Aquí el perito médico puede notar signos de trauma emocional que deben registrarse como parte de la evidencia psicológica, que en este caso se observa lo que es el llanto, el miedo, la disociación, el retraimiento, los cambios de ánimo repentinos. Y bueno, este sirve para la refuerza del diagnóstico forense, justifica la necesidad de una atención psicológica. Y bueno, también se hace la entrevista médica con lenguaje no revictimizante y confidencialidad garantizada. En la forma en el que el perito habla con la víctima es crucial para su bienestar y para obtener información útil. Lo que debe garantizar el perito médico durante la intervención es el respeto, la privacidad y trato digno a la víctima, objetividad en el examen y profesionalismo, evitar la revictimización mediante el lenguaje adecuado, la preservación rigurosa de evidencia, la documentación clara y precisa útil para el proceso penal. ¿Cómo se regulan los derechos de la víctima durante el peritaje médico? Bueno, la víctima en este caso tiene derecho a no ser juzgada ni interrogada de forma invasiva, a recibir toda la información sobre su estado de salud, tener un acompañante de confianza en todo momento, recibir la atención médica aunque la víctima no quiera denunciar, y la atención psicológica especializada y gratuita. Medina Ravelo Daniela. Intervención del perito psicólogo. Función del perito. Evalúa mediante un estudio psicológico las reacciones, secuelas, trastornos emocionales de la víctima derivadas de la violencia. Detección de traumas. Identifica signos de trauma, estrés postraumático y diversas afectaciones emocionales. ¿Cómo debe abordar el testimonio de la víctima? Debe ser empático, estructurado y libre de la sugestión. Debe cuidar el estado emocional de la víctima y respetar su ritmo. ¿Qué implica el enfoque de no revictimización desde lo psicológico? Implica evitar recordar el trauma de la víctima durante las entrevistas,
de proteger la dignidad de la víctima y de reducir el impacto emocional de su proceso. Hola, me presento, mi nombre es Emanuel Bernal Vázquez y yo les voy a estar hablando un poco sobre la coordinación efectiva entre el Ministerio Público, policía, perito, especialmente forenses y psicosociales. En este caso, debemos de empezar por una comunicación fluida y temprana. El MP debe informar a peritos y policía del contexto específico del caso. Un ejemplo es la violencia de género, una víctima menor, desde el inicio para orientar la actuación. Esto es lo que se recomienda. También unos roles claros es evitar duplicidades y omisiones. El policía debe de generar la preservación de la escena, primera recogida de indicios. MP debe de dar dirección legal de la investigación y peritos deben de dar un análisis científico técnico especializado. Los protocolos unificados, esto hace referencia a implementar protocolos conjuntos que definan pasos, responsabilidades y plazos con enfoque de género, como un ejemplo de ello, abordar una denuncia de violación. Las entrevistas coordinadas lo que nos van a apoyar en este sentido es para evitar la revictimización, ya que de muchas entrevistas, pues podemos generar una revictimización hacia la persona. Entonces estaríamos, en vez de ayudando, perjudicando. Esto en cámara de Hazel para que sea mucho mayor, haya mayor efectividad en este caso. Y los estándares mínimos de la actuación pericial es que la perspectiva de género tengan una especialización, es decir, peritos formados específicamente en violencia de género, trauma, dinámicas de poder y estereotipos. El enfoque centrado en la víctima, pues es lo que se busca, no hacer caer en una revictimización, es decir, evitar juicios, preguntas objetivas. Ante ello, la protección de datos, pues como bien lo mencionaba, es un cumplimiento riguroso de leyes de protección de datos personales. El- lo que la- lo que también brinda es un derecho a la intimidad, es decir, vamos a evitar preguntas o exámenes innecesarios sobre la vida privada de la víctima, no relacionados con el hecho investigado. Y un derecho a la dignidad. Esto va a ser un trato respetuoso en todo momento, evitando comentarios, gestos o prácticas humillantes. La información debe ser clara, ya que uno le debe de explicar a la víctima el proceso pericial, sus derechos y el uso que se le dará a su información obtenida. Los criterios de la investigación son respuestas desde un enfoque de género adecuado. En este caso, como una conclusión clave, una actuación pericial coordinada basada en estándares científicos mínimos con estricto respeto a la privacidad y aplicando rigurosamente la perspectiva de género no solo es imperativo de derechos humanos, sino la única manera de garantizar investigaciones efectivas que conduzcan a una justicia real para víctimas de delitos, especialmente aquellos marcados por la violencia de género, evitar los errores señalados, estereotipos, revictimización y falta de especialización es fundamental para no convertirse en un nuevo obstáculo. Y bueno, ahora viéndolo desde casos que requieran cámara de Hazel o prueba anticipada con una perspectiva de género, van a ser a víctimas vulnerables, es decir, menores de edad, personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. Delitos sexuales y de violencia de género especialmente son los que se deben de abarcar en este sentido, fundamentada para evitar la revictimización, como lo mencionaba, al repetir el relato traumático. Una única entrevista forense especializada es crucial. Pues también se recomienda la captura fidedigna de la declaración, lenguaje no verbal y estado emocional. Permiten la observación por parte del juez, el MP fiscal sin presionar a la víctima. Esto va a garantizar principalmente la inmediación procesal y la protección de privacidad confidencial y de derechos. Confidencialidad escrita es la limitación absoluta del acceso a información sensible, informes periciales, historias clínicas, datos personales, solo a quienes deciden conocerla para el proceso. La protección de datos debe estar un cumplimiento riguroso de leyes de protección de datos personales. Cano Escobar, Axel Daniel.
Perspectiva de género en la pericia. Aquí se analiza cómo el género influye en la experiencia de la víctima. Busca eliminar todos esos estereotipos, desigualdades y todo durante la evaluación. También está la interseccionalidad en los peritajes. En esta se reconoce que las personas viven múltiples formas de discriminación, ya sea género, etnia, origen o alguna discapacidad, etc. Esto debe integrarse para que se pueda comprender mejor la realidad de cada uno. Por otra parte tenemos a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Aquí las mujeres migrantes, indígenas o con alguna discapacidad enfrentan barreras adicionales. Su contexto debe considerarse al valorar su testimonio y afectaciones. También está la influencia del contexto social y cultural, ya que el entorno de la víctima puede agravar la violencia y dificultar su denuncia o acceso a la justicia. Aquí pues es clave entenderlo para que haya una pericia justa. Y como coadyuvante viene la importancia del enfoque interseccional. Esto permite una visión más completa y justa de la víctima. También evita invisibilizar factores que agravan la violencia o limitan su protección.